Días, respetable iglesia, y buenos días a todos en todas partes donde el Señor les permite escuchar estos valiosos estudios de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando desde ya hace varios meses la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. El tema que estamos desarrollando es cuando uno tiene los pies puestos en la tierra, pero que la mirada está puesta en el cielo. Este tema está basado en Filipenses capítulo 3, verso 17, hasta el verso 1 del capítulo 4. Hemos estado viendo a los que se han de evitar, y hemos visto la aplicación específica y la aplicación general, pero también vamos a ver ahora un propósito a realizar, y esta parte la vamos a enfocar en los versos 20 del capítulo 3 hasta el verso 1 del capítulo 4. Vamos a leerlos para tener una idea de lo que vamos a estar tratando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así en el Señor, amados. Bueno, vamos a estar viendo específicamente un propósito que realizar. Y cuando decimos un propósito que realizar, tenemos que entender que el apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo para sus lectores podría resumirse con estas palabras para los cristianos de Roma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Él presentó una idea parecida a los hermanos en Colosas, donde él les dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto lo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. O sea, como quien dice, dedicad el corazón a las cosas celestiales, no a las cosas fugaces de la tierra. Eso es lo que está él expresando. Y es que nosotros tenemos que entender como cristianos, como hijos e hijas de Dios, que nuestra condición de vida terrenal es pasajera. Y claro, en este estudio se va a dejar bien claro del por qué tenemos que tener la mirada puesta en el cielo. Vamos a ver varias cosas celestiales en esta sección. En primer lugar, vamos a ver un lugar celestial. Es decir, que una cosa celestial en la que ellos necesitaban poner su corazón era precisamente un lugar celestial. Por ejemplo, la iglesia es un lugar celestial, porque es del cielo, porque es de Dios. Si bien es cierto que la iglesia está aquí en la tierra, tenemos que entender que su naturaleza es celestial, es totalmente espiritual. Por eso es que muchas personas no entienden esta condición de la iglesia. ¿Por qué?
porque a la gente lo que le agrada es la pompa, a la gente lo que le agrada es lo ostentoso, lo que le agrada es la algarabía, lo que le agrada también es la vestimenta, lo que le agrada también son edificios arquitectónicamente bien construidos. Eso es lo que le agrada a la gente, o sea, ponen su atención en lo externo. Pero a través de este estudio vamos a entender cómo es que la iglesia no es de esta naturaleza de tipo de identidad con las cosas materiales de este mundo. Por eso es que vemos que después de advertir a los filipenses acerca de los malos ejemplos, el apóstol Pablo retomó la idea que había comenzado en el capítulo 3, verso 17. Recordemos, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Luego, estos versículos 18 y 19 podrían considerarse como una inserción, o sea, como un paréntesis en el hilo conductor de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, la palabra del idioma griego que se traduce por ciudadanía es una forma del verbo politeuma, es la forma sustantivada del verbo que se traduce por os comportéis, os comportéis. En el capítulo 1, verso 27, vimos lo siguiente, miren lo que dice, recordando esto que ya hemos estudiado, verso 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, como se hizo notar en una lección anterior, en el capítulo 3, verso 20, dice que nosotros somos, en cierto sentido, le voy a poner esta ilustración, como una colonia del cielo. Nosotros somos una colonia del cielo. Entonces, estas imágenes habrían tenido un significado especial para los filipenses, porque Filipos era una colonia romana. Entonces, siendo una colonia romana, tenemos que ver que una colonia romana tenía ciertos privilegios, pero así como tenía ciertos privilegios, tenía ciertas responsabilidades correspondientes. A mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y en cierto modo me es incómodo, cómo es que en este país se violan las leyes de tránsito, por ejemplo, por los transportistas públicos, violan estas leyes, se pasan semáforos en rojo, no respetan realmente lo que sea. Y vemos, hermanos, que estas mismas personas, si emigraran, y muchos de ellos lo han hecho a los Estados Unidos, ahí se hacen totalmente respetuosos de las leyes de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted se pasa una luz roja y usted no sabe de dónde le aparece un carro patrulla y le pone una multa mínima, y eso es con precaución, digo esto, una multa mínima de 400 o más dólares. Luego tiene que ir a clases comunitarias,
tiene que hacer servicio comunitario, tiene que ir a corte. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se es parte de una nación donde se tienen que respetar las leyes, hay este proceder, hay esta conducta, hay este comportamiento de las personas, de los ciudadanos o de los residentes extranjeros que han pasado a este país. Pues aquí, hermanos, pasaba esto. Los filipenses, o Filipos, mejor dicho, era una colonia romana. Y entonces, tenía, así como tenía privilegios, tenía que respetar las leyes romanas. Entonces, los ciudadanos pues de una colonia romana debían lealtad a Roma. Entonces la conducta de ellos se gobernaba por las leyes de Roma y la esperanza de ellos se centraba en la gloria de Roma. Además, se esperaba que colonizaran, o sea, que propagaran el pensamiento y las culturas romanas. Esto es natural. Usted se hace ciudadano de una nación y esa nación va a una guerra y usted está en edad de ir al frente de batalla. No tiene que decir, no, yo soy salvadoreño. No. Si bien es cierto que mantiene su ciudadanía salvadoreña porque nuestra Constitución lo permite, la múltiple ciudadanía, pero usted ha adoptado la ciudadanía de otra nación y usted tiene que sujetarse. Entonces, esta es la situación, pues, que terrenalmente hablando, aquí estoy tratando en relación a los hermanos de Filipos. Colonia romana, respetar las leyes romanas y punto. Pero claro que nuestro propósito no es destacar esto y por eso sigamos estudiando. Como cristianos que somos, necesitamos darnos cuenta de que en relación con este mundo, nosotros somos extranjeros residentes, espiritualmente hablando, fíjense bien, somos extranjeros residentes, o sea que somos ciudadanos de un país que reside en otro país, o sea que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Me estoy inventando esto, hermanos? No. Lo voy a probar con la palabra de Dios. Vámonos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos ahora a 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 11. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren que claro, nosotros hermanos somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que tenemos que tener cuidado de nuestra conducta espiritual. Así como tenemos que tener cuidado de nuestra conducta en relación a las leyes terrenales. Yo me paso un semáforo, aquí hay la máxima multa que hay de $57.14 por pasarse una luz en rojo. Si me para un agente de policía, yo le digo, usted tiene la razón,
me duele porque no me sobra el dinero, pero no tengo que inquirir en sobornar a este agente del Estado. Tengo que reconocer mi falta. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que reconocer que así, de esta manera, espiritualmente hablando, tenemos que cumplir todas las leyes que conciernen a lo espiritual, todas las ordenanzas que el Señor nos ha dicho. En otras palabras, tenemos que entender que este mundo es solo un domicilio temporal. ¿Ve? Es un domicilio temporal. Yo casi estoy por cumplir 70 años y uno dice, bueno, 70 años es bastante, pero en el tiempo de Dios eso no es nada, ¿verdad? Es un domicilio temporal. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos para la vida eterna. Nunca se va a terminar esta clase de vida cuando la ganemos, porque hemos hecho la voluntad de nuestro Dios. Entonces, este mundo es solo un domicilio temporal para nosotros. El cielo es nuestro domicilio permanente. ¿Ve? Entonces, al igual que los ciudadanos de una colonia romana, nosotros tenemos ciertos privilegios, pero también tenemos las responsabilidades correspondientes. Alexander Castellanos, te bautizaste un 15 de noviembre del año de 1967 y automáticamente lo lograste todo, espiritualmente hablando, tener ganado el cielo. No, me bauticé hace 52 años, pero estos 52 años he tenido que serle fiel a nuestro Señor. Esa doctrina que enseña de que salvo por gracia siempre es la doctrina calvinista, la doctrina de que una persona se bautizó y 10 años después de que cayó en infidelidad, dejó de congregarse, dejó de cumplir los preceptos bíblicos, pero el día que se murió, no importa cómo haya muerto, trágicamente, no importa la vida pecaminosa que llevó, ese día, aquel día que se bautizó, le selló para ser salvo. Es una doctrina de diabólica, es una doctrina que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que perseverar y ser firmes hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Entonces, le debemos lealtad, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Estamos gobernados por sus leyes y nuestra esperanza se centra en su gloria y se espera de nosotros que propaguemos las verdades cristianas. Mi deber es propagar las verdades cristianas. El deber de ustedes lo mismo también. Que la gente de aquí, de esta colonia, no quiere oír, ese no es mi problema. Mi deber es predicar, mi deber es enseñar. Allá ellos darán cuentas en el día del juicio final. Esa es la realidad. Bueno, esto es lo que corresponde a un lugar celestial. Pero veamos lo que corresponde a una persona celestial. Fíjense bien cada aspecto que vamos estudiando tiene su concentración en determinaciones. Pablo también deseaba que los filipenses pensaran solo en una persona celestial. Y esto fue lo que siguió diciendo en el verso 20. ¿De dónde también? ¿De dónde? ¿De dónde? Del cielo, hermanos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo ya había indicado que él esperaba el último día para que al fin pudiera conocer plenamente a Cristo. Y esta es una realidad, es una realidad.
tenemos que esperar el último día, el día del juicio final, para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Durante las últimas horas que pasó Cristo con sus discípulos antes de su muerte, Él les prometió volver. Mire, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer los versos 1 hasta el 4. Miren lo que aquí se expresa. No se turbe vuestro corazón. Creed también. Creéis. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense bien, cuando dice muchas moradas hay, son infinitas moradas. No está hablando de un límite terrenal. Por ejemplo, se construye una colonia numerosa, por numerosa que sea, va a tener 5.000 casas, si así fuera. Pero hay un límite hasta 5.000. Aquí realmente no hay ese límite. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, si yo les estuviera mintiendo, yo les hubiera dicho a ustedes: voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a poner, no vayan a pensar que yo estoy dando un número y que ese número así va a ser, nada más es una ilustración. Vamos a poner que en el día del juicio final, de toda la población mundial que ha hecho la voluntad de Dios, que ha sido miembro de la iglesia, que ha obedecido pues a nuestro Señor, van a haber 10 millones de personas salvas. Pues 10 millones de casas o moradas habrán en el cielo. ¿Ve? Pero yo no estoy diciendo en ningún momento que este es el límite. Pueden ser 100, 200, 300, lo que sea, hermanos, pero va a haber una morada el día del juicio final para todos los fieles en el cielo. Esa es una realidad. Entonces, y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, hermanos, cuando Él ascendía, hubo ángeles que dijeron a los que miraban: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Entonces, los cristianos primitivos vivían en un estado de expectación, entendiendo que el Señor podría venir en cualquier momento. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice, y vámonos a Primera Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4, versos 13, y vamos a llegar hasta el capítulo 5, verso 2. Repito, Primera Tesalonicenses 4, 13 hasta el 5, verso 2. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto, hermanos, esto que he leído, mire, es motivo de muchas clases, pero yo lo estoy ilustrando en relación a este aspecto que estamos tratando. Vámonos a Tito capítulo 2 y el versículo 13. Miren lo que aquí expresa el apóstol Pablo a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último, vámonos a Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 28. Y noten lo que dice acá. Vamos a leer desde el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, la segunda venida, hermanos, la segunda venida en aquel tiempo daba significado a sus vidas. Luego daba también la confianza en el regreso de Cristo, les ayudaba a enfrentar los problemas diarios. Acuérdense que la iglesia en aquel tiempo sí era perseguida. Había más que si rendían y eran colonia romana, tenían que dar culto al César. Y ellos, los cristianos legítimos, no estaban en esa posición, pero la venida de Cristo les ayudaba a esto. Y en tercer lugar, lo sustentaba durante esa persecución. Entonces, el apóstol Pablo no exageró cuando escribió que ellos esperaban con ansia. ¿Usted sabe lo que es ansia? Cuando usted está ansioso. Mire, le voy a poner esta ilustración. Si hubiera algo inesperado en nosotros aquí como familia, que Sarita, nuestra hija, nos dijera: papi, llego mañana. Nosotros no estamos pensando en que Sarita vendrá mañana. Ella vive en la Ciudad de México. Pero desde el momento que dice: papi, llego mañana, y me dieron vacación, lo que fuera, llego con mis hijos, empieza el ansia. Viene nuestra hija que vive lejos. Es una ansia bonita, es una ansia agradable. Es el caso, y claro, no me refiero en relación al pecado, el caso del hijo pródigo, que es muy diferente que cuando regresó por causa de que se había ido y que se malversó los fondos y que se fue al pecado. El padre se alegró porque había regresado el hijo perdido. No hablo de mi hija como la hija perdida, sino en el sentido de ver a una hija que aquí tengo presente a mis dos hijas, que las veo, una está con nosotros y la otra la veo 2 o 3 veces por semana. Entonces, fíjense bien, Pablo
no exageró cuando escribió que ellos esperaban con ansia al Salvador. Miren qué bonito, esperar con ansia al Salvador. Esperar con ansia, hermanos, en el texto griego es una forma de la palabra del idioma griego y es una palabra compleja que combina con la palabra que significa recibir. Recibir. Entonces, es una palabra, la palabra recibir, que Pablo usa 6 veces de las 8 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Es su palabra especial, la única que para él, en primer lugar, mejor expresa el anhelo constante, o sea, la palabra recibir. En segundo lugar, la gozosa expectación y el fervoroso deseo que siente el cristiano por la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí tenemos que ver lo siguiente. Aquí se incluye otra palabra, y es la inclusión de la palabra Salvador. En Filipenses capítulo 3, verso 20, esta palabra Salvador es una palabra significativa. No era a menudo que Pablo usaba este término, pero lo usó aquí, y es probable que se debía a que era el vocablo que mejor representaba el papel del Señor para con su pueblo cuando Él volviera. Entonces, para los impíos, Él aparecería solamente como un juez. Yo no quiero que venga el Señor acá como un juez. Pero para los suyos, o sea, su servidor y todos los que hacemos la voluntad del Señor, vendrá como Salvador. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. Y entonces va a venir como Salvador a liberarnos o liberarnos de este mundo pecaminoso, a vengarlos y llevarlos a estar con Él por toda la eternidad. Fíjense bien que no se habla de 2019 años. Hombre, usted piensa en 2019 años, nadie ha vivido 2019 años físicamente hablando, y 2019 años son 2019 años. Pero hermanos, cuando nosotros seamos llevados con el Señor, no vamos a ser llevados para 2019 años, vamos a ser llevados para estar con Él eternamente. La frase bíblica, por los siglos de los siglos, amén, es lo que da a entender mejor esta situación. Es por toda la eternidad. Que usted y yo no lo entiende, no lo entendamos, lo vamos a entender perfectamente al estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los cristianos primitivos, necesitamos centrar nuestros corazones en Jesús y esperar con ansia su venida. Esperar con ansia su venida. Al igual que ellos, deberíamos entender que Él podría venir en cualquier momento. Al igual que ellos, deberíamos orar diciendo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Yo voy a terminar diciéndoles esta parte nada más, porque hay otros propósitos celestiales, pero tenemos que parar por causa del tiempo. Voy a terminar diciéndoles esto. Cuando yo he estado estudiando estos bellos mensajes, he entendido mejor. No importa que lo haya entendido a mis 52 años, y no es que no lo había considerado, no estoy diciendo eso, pero he entendido más y mejor
que yo y todos nosotros, hermanos, tenemos que orar por la segunda venida de nuestro Señor. Y a partir de este día 12 de mayo del año 2019, yo incluiré en mis oraciones que el Señor venga. Sí, ven Señor Jesús. Porque, hermanos, si nosotros no aclamamos en nuestras oraciones porque el Señor venga, ¿qué le estamos diciendo a nuestro Dios? Que yo estoy mal. Y como estoy mal, quiero que me dé más tiempo para arreglar mi vida. Y no debe ser así. El cristiano debe estar preparado para la venida del Señor. Pero ¿cómo va a estar preparado? Es que le sea fiel hasta el último día de su vida. Hermanos, oremos por la segunda venida del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.